2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. Estamos reiniciando de algún modo también nuestro sentido económico 2025. En este caso, tratando de analizar qué cambió, además del verde por el rojo en el mercado argentino, si esto es algo propio de la Argentina o si es consecuencia de fenómenos exógenos también en cierta medida. Así que bueno, en momentos de inquietud y de cautela volvemos a recurrir al punto de vista de expertos, como es el caso de a quien invitamos por segunda vez en nuestro espacio virtual de sentido económico, que es Pedro Ciaba Serrate, que es Head of Research de PPI, de Portfolio Personal Inversiones, además de licenciado en Economía de UCEMA y de docente universitario. Así que Pedro, un gran gusto contar con tu presencia nuevamente. ¿Cómo estás? Por favor, a ustedes, Alejandro, por invitarme, han sido muy generosos con el espacio. Bueno, Pedro, los árboles ni el mercado crecen hasta el cielo. Por ahí era una frase que escuchamos decir a unos cuantos colegas tuyos cada vez que hablábamos del mercado hacia un fin de 2024 muy eufórico y muy pródigo, digamos, en buenos resultados. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de qué cosas cambiaron en el inicio de este año 2025? Totalmente. A ver, para entender los retornos del 2024, estamos hablando de subas en el mercado en dólares entre el 120%, estamos hablando de subas en la deuda soberana en dólares entre el 90 y el 105%. Hay que entender muy bien de dónde partíamos, ¿no? Partíamos de un 2023 extremadamente volátil, muy movido, una situación muy frágil prácticamente desde cualquier punto de vista. Estaba la economía argentina en una situación de mírame y no me toques, y la realidad es que gran parte de la normalización que vimos en el 2024, con un trabajo, si no quiere, de la administración de Milei, donde yo me parece que destaco tres grandes anclas, por lo menos donde me parece que el gobierno le torció la muñeca al consenso del mercado, parándonos, ¿no? Pensando en lo que pensábamos, no les olvida también nosotros, a fines del 2023, donde el ancla fiscal fue bastante más fuerte y más duradera de lo que uno hubiera pensado. Uh-huh. Y no hablo solamente de los números, ¿no? En términos del 1,8, en términos del resultado primario, no de haber conseguido un resultado financiero positivo que no pasaba. Es verdad que los números no son comparables desde antes del 2015, pero la verdad que casi desde el 2008 no veíamos un número por el estilo. También, obviamente, en términos de la política interna, yo creo que sobrevolaban los fantasmas de Ricky, de parte del kirchnerismo. Decía que, bueno, Milei quizás iba a encontrarse con una situación de estrés social, de caos, que finalmente no ocurrió, todo lo contrario. Pero vimos un diciembre de una calma, por lo menos en las grandes capitales del país, muy llamativa, ¿no? Y por último también de que en términos del escenario internacional, más allá de que obviamente el gobierno hizo una apuesta relativamente grande, me parece por un triunfo de Trump, que finalmente no solamente se dio en una situación muy favorable para el republicano. Recordemos que esta era la tercera elección de Trump general y la primera vez que ganó el voto popular,
un triunfo que le permitió tener el poder de ambas cámaras en el Congreso, con un armado, un equipo mucho más propio y firme del que habíamos visto durante la administración anterior de Trump. Y sin embargo, obviamente no sorprende que eventualmente pueda jugar a favor la nueva administración en Estados Unidos, sino también de que este fue un gobierno, volviendo a la Argentina, volviendo a Milei, que no se cerró solamente a lo ideológicamente cercano, también ha demostrado, con la última reunión del G20, donde el presidente había estado en Mar-a-Lago deteniendo a republicanos alrededor del recién elegido presidente de Estados Unidos, y 2 semanas después en el G20 estaba dándole la mano a Lula, sin mucho, por lo menos sin mucho ánimo, pero consiguiendo una carta de intención de venta eventualmente para el gas de Vaca Muerta, dándole la mano a Xi Jinping, eventualmente con un potencial viaje a China. Yo creo que se ha mostrado un poco más abierto por ese lado de lo que hubiéramos quizás pensado a principios o a fines del 2023. Claro, que venía muy radicalizado, ¿no? Totalmente. Y en esos rasgos, obviamente con la columna vertebral del programa siendo el ancla fiscal, yo creo que vimos gran parte de una normalización, por lo menos, una situación donde estamos, si no quiere, al borde de un abismo. Ahora estamos en una situación bastante mejor, muchísimo menos desesperada, y obviamente ese mismo proceso de normalización lo vimos reflejado en los precios. Y ahora cuando uno empieza a mirar al 2025, donde obviamente acá resaltamos, si uno quiere, las grandes anclas, ¿no? Los pilares, si uno quiere, de por qué estuvimos constructivos en la historia argentina en el 2024, pero cuando uno mira hacia adelante, todavía obviamente hay muchos deberes por hacer. Creo que lo primero, antes que nada, es la cuestión de la normalización cambiaria. El gobierno tomó una postura con mucha cautela y prudencia a la hora del levantamiento de las diferentes restricciones y regulaciones cambiarias. Y en ese sentido, hacia adelante, obviamente es un desafío, no es un camino ajeno al riesgo, y ya han demostrado, bueno, especialmente con las últimas palabras del presidente, el último artículo en el Diario de la Nación, parece que hay muchas señales que están indicando que, bueno, que esa posición de cautela, de no querer hacer ningún tipo de cambio en el esquema cambiario, por lo menos hasta antes de las elecciones, obviamente también va a influir, por ejemplo, en el potencial acuerdo con el fondo, quizás menos ambicioso, con una magnitud menor de fondos frescos, habrá que ver que finalmente que se alcanza, pero en ese sentido yo creo que justamente lo que el mercado ahora está tomando, y buena parte también tiene que ver justamente con la debilidad, me parece, en las últimas semanas, que todavía hay tareas pendientes y ya el punto de partida no es el mismo que veíamos en diciembre del 2023. Así que te tomo prestada la frase que vos decías, Alejandro, bueno, los árboles no crecen hasta el cielo, lo mismo pasa con los activos, claramente, donde ahora, si querés, el proceso de normalización ya está en buena parte hecho. Obviamente todavía falta para ser un país normal, para parecerse a los países que se han convertido como modelos de estabilidad alrededor nuestro en la región. Ya por lo menos el espacio para llegar a ese target, a ese objetivo, ahora es bastante menor. Totalmente. Para que tengas una idea, por lo menos en términos de deuda, ya ahora tomando, por ejemplo, mirando el target, de decir, bueno, vamos a los mejores niveles de riesgo país de los últimos 10 años, pleno 2017 con Macri, a los retornos potenciales, cuando uno veía incluso objetivos mucho menos ambiciosos, a principios de 2023 daban targets de entre 100 y 120% de upside. Hoy, incluso en este escenario tan constructivo, a fines del 2024 daban un upside del año de entre 20 y 30%, depende en qué parte de la curva uno se sitúe. Claramente, obviamente, el jugo que le puede sacar ahora va a ser menor. Totalmente. Por una cuestión de agenda, estamos charlando con vos, Pedro, unos minutitos antes de que también se dé a conocer otro número de inflación que, bueno, se estima a la baja respecto a lo que fue el mes anterior y posiblemente el más bajo de hace mucho tiempo y de esta gestión también sin ninguna duda, cosa que, bueno, imagino también confluye en colaboración a ese ambiente social tranquilo del cual hablabas al comienzo también, ¿no? Totalmente. Bueno,
habrá que ver también, bueno, lo que vos mencionabas, ¿no? Acá tendremos que ver el dato de inflación, ¿no? Que esto va claramente, eso es un punto importante y obviamente es un punto importante también en las últimas acciones que ha tomado el gobierno, donde ha mostrado que justamente el mantener esta postura de cautela, de prudencia, y que incluso puede ser que haya sido el punto número uno de discusión en la negociación con el fondo, por el potencial acuerdo, obviamente esconde el no poner en riesgo este sendero desinflacionario que consiguió el gobierno, obviamente con el cambio rotundo de expectativa, me parece que vimos en el 2024, pero que también ha influenciado, por ejemplo, ir eliminando impuestos para tratar de ir bajando, por lo menos en términos de nivel de precios, donde hemos visto esta situación, por ejemplo, de volver atrás con los porcentajes con la reducción de porcentajes bonificados del consumo de los umbrales medios y de bajos ingresos en términos de las tarifas de electricidad, de gas. Hay una intención claramente de tratar de mantener este sendero desinflacionario a toda costa en un año electoral y en donde, más allá que obviamente yo creo que el ancla fiscal se va a mantener, de que hay mucho espacio justamente para compensar la eliminación final del impuesto país, donde hay espacio eventualmente también para compensar los recursos extraordinarios que se obtuvieron, por ejemplo, con el blanqueo, con el adelanto de bienes personales, que obviamente este año no lo vamos a percibir. Y aún así yo creo que dado el incremento de recaudación por el crecimiento de la economía y dado que también en términos de subsidios económicos ahí tienen mucho margen, incluso sin subir más y sin hacer estos cambios de bonificaciones y demás, los subsidios económicos por lo menos este año deberían estar 0,3, 0,4% en términos de PBI, arriba del año pasado, ¿no? En términos del ahorro, ¿no? Que vamos a ver. Siempre dándole, digamos, también o poniéndolo en el foco o a través del prisma de lo que puede ser también un resultado electoral, cosa que con lo que ustedes terminaban también, mejor dicho, comenzaban el informe con el que terminó 2024, porque justo lo estaba repasando en PPI, respecto, bueno, de la importancia de esa expectativa que hay en torno de que el gobierno, en este caso, pueda tener un buen resultado electoral en este año que estamos arrancando, ¿no? Todavía de alguna manera. Totalmente, en ese sentido, bueno, a ver, estamos viendo muchas novedades, pensá en la agenda de las sesiones extraordinarias, donde la eliminación de las PASO arrancó con un proyecto más grande, terminó en algo más escueto, pero que apunta a la suspensión, que ya sabemos que tiene una suspensión. La semana que viene veremos a ver si el gobierno consigue aprobarlo en ley en el Senado. Ya sabemos que por lo menos tiene dictamen, con lo cual se va a tratar en el recinto. Y en ese sentido, obviamente, esta suspensión no tiene tanto que ver, si querés, con las excusas, el razonamiento detrás del gobierno, que plantea que es un ahorro entre el 30 y el 35% de lo que son los gastos electorales en el año, entre 100 y 150 millones de dólares. Parece mucha plata, para los números agregados del PISCO no es tanto. Obviamente persiguen, parece también este objetivo de decir, bueno, si la inflación sigue para abajo, si seguimos viendo una ligera y heterogénea recuperación, pero recuperación al fin de la economía argentina, y también vemos recuperación de los salarios reales, en vez de que toda la contienda electoral arranque con los cierres de listas, los cierres de candidatos, de alianzas en mayo, que eso se pueda patear 2 meses más y que la gente, en vez de ir a principios de agosto a testear las urnas, recién lo haga a mediados de octubre. Y eso es comprar tiempo, y eso obviamente me parece que en ese sentido el reloj juega a favor del gobierno. Totalmente. ¿Cuándo comenzó esta depresión del mercado? Vos, digamos, más o menos temporalmente lo ubicás en dónde y coincidente eventualmente con qué otro hecho que pueda haber tenido que ver, no sé, digo, con qué cuestión, con qué dinámica en lo que tiene que ver con la renta fija o en la renta variable. A ver, el año arrancó con mucha expectativa respecto a la reinversión de los cupones, a los pagos, ¿no? Tanto de interés como de capital, del 9 de enero. Sí, yo creo que buena parte, me parece, sí. Exactamente, tanto para los globales como para los bonares. Yo creo que buena parte se adelantó,
De hecho, el mínimo de riesgo país de los últimos 6 años lo obtuvimos el 9 de enero de este año, donde el riesgo país tocó los 559 puntos básicos. A partir de ahí, lentamente empezamos a ver menos demanda marginal de deuda, tanto de jugadores locales como también en el escenario internacional. El riesgo país, de hecho, esta semana llegó a tocarlo, estuvo por arriba de los 700 puntos básicos, una suba de casi 110, 115 basis desde ese momento. Me parece que cuando uno trata de casillar este movimiento y tratar de darle explicaciones, obviamente hay miles de fuerzas que afectan a los activos financieros todos los días. Al principio uno se le adjudicaba más a los miedos de una eventual sequía, que era un riesgo que me parece que no estaba dentro de los planes, especialmente después de que tuvimos muchas lluvias y bien espaciadas entre octubre y noviembre. Ahora, después de la primera semana de diciembre, por más que las temperaturas en el último mes del año habían sido relativamente buenas y bastante amenas, a partir de enero empezaron a subir y la realidad es que desde la primera semana de diciembre no llovió en buena parte de la zona núcleo, tanto del sur de Santa Fe como del norte de la provincia de Buenos Aires, y eso había empezado a generar ciertos ruidos respecto a la posibilidad del efecto de la Niña nuevamente, y obviamente ahí aparecen de nuevo los miedos, los fantasmas del 2018, en el sentido de, ojo, porque esto era algo que estaba pasando muy focalizado en la Argentina, y mientras tanto en los grandes productores de granos, especialmente de soja, cuando uno miraba el Mato Grosso en Brasil, cuando miraba la producción en Estados Unidos, en los reportes del USDA, y la realidad es que no paraban de tocar récords. Entonces, eso me parece que fue uno de los primeros movimientos que empezó a generar ruido. Ahora, dicho esto, la realidad es que con las últimas lluvias en la zona núcleo, que arrancaron hace 2 semanas y que ya vienen niveles acumulados de precipitaciones bastante abultados, más allá de los recortes en cantidades que hemos visto, me parece que ese riesgo se ha despejado bastante. Ahora, tampoco le podemos echar la culpa al escenario internacional, más allá de la volatilidad que estamos viendo. Cuando uno mira la evolución de las tasas largas libres de riesgos, la realidad es que desde mediados de enero para acá han bajado bastante, en gran parte porque el mercado ya está empezando a convalidar de que quizás el Trump presidente no es el Trump de campaña, quizás no va a ir por lo menos de forma completa en el mandato de la agenda de campaña, y en ese sentido yo creo que las tasas se fue amigando, uno quiere, con el tramo largo de la curva de los treasuries, y eso obviamente ha jugado relativamente a favor de todo lo que es emergentes y fronteras. Y sin embargo la Argentina, que paradójicamente en todos los últimos 3-4 meses del 2024 se había movido en contra del clima emergente y frontera, justamente por esta perspectiva de que Trump en el gobierno iba a ser de mucha ayuda, por lo menos del lado financiero y de la cuenta capital para la Argentina. Creo que en estas últimas 3-4 semanas vimos, me parece que el movimiento opuesto. Y yo también se lo adjudico justamente con la primera pregunta que vos me hiciste, Alejandro, Sí. en el sentido de que, bueno, obviamente los retornos potenciales de Argentina, si seguimos viendo un clima constructivo y el gobierno le va muy bien en las elecciones y eventualmente puede salir de forma lógica y sin grandes contratiempos del cepo cambiario, y si eventualmente puede volver a los mercados al mercado internacional de capitales. Ahora, son todos catalizadores que están mucho más vinculados, me parece, con las últimas pistas que nos ha dado el gobierno a la última parte del año. Con lo cual, si uno piensa que por lo menos en el corto plazo no vas a tener grandes catalizadores, grandes drivers positivos, bueno, tiene sentido que por lo menos el que está pensando en incrementar una posición, retrase o postergue la decisión, y el que quizás vea alguna otra historia con un poquitito más de jugo en el corto plazo dentro del universo comparable de los bonos argentinos, quizás rote hacia esos pagos. Así que yo creo que buena parte justamente de que todavía hay tareas pendientes, hay materias pendientes, todavía están los desafíos, y que las grandes noticias estén más concentradas en la última parte del año juegan a favor de esta situación de pesadumbre.
Totalmente. Y en esto, ¿cómo viste el comportamiento, por ejemplo, ya que arrancábamos hablando de los bonos, porque es como que fue el hito, ¿no? Justamente el pago de cupones y una reinversión que no ocurrió. Bueno, a partir de ahí, ¿qué evolución tuvo la renta fija, según el análisis que ustedes vienen haciendo también durante este tiempo? ¿Qué es lo que está más ponderado, digamos, de la curva? A ver, lo más llamativo dentro de la renta fija, más allá de estos movimientos de riesgo país que estamos hablando, que eso, si uno quiere, yo soy muy yo de relacionar, hacer ese ejercicio permanente de relacionar el fundamento con lo gráfico y con lo que estamos viendo, y a partir de ahí tratar de calcular la matemática para tomar buenas decisiones. Sí. Y obviamente que el riesgo país, en el agregado, lo que hace es desplazar, si uno quiere, la curva hacia arriba, o sea, poder ir pegándole a los diferentes bonos. El gran problema de esta situación es que por el efecto duration de mayor exposición, obviamente, a los bonos más largos, los que tienen mayor duration, los que tienen más sensibilidad justamente a esos movimientos, se pueden ver más afectados. Ahora, lo que fue muy llamativo, especialmente en una situación en la cual la realidad es que más allá de estas situaciones, y obviamente habiendo despejado los miedos de una sequía, etcétera, lo que no tuvo mucho sentido, y para nosotros incluso ahora quedó como casi como una oportunidad, es el empinamiento nuevamente que tuvo la curva de rendimientos. O sea, no solamente tuvo un desplazamiento vertical para arriba la curva, sino que incrementó la pendiente de la inversión, la pendiente negativa que tiene, con lo cual los bonos, el spread de rendimiento entre los bonos más cortos y los bonos más largos se volvió a incrementar. Claro. Y de hecho, si uno mira la curva, que la forma que tenía en diciembre del 2024, ya estábamos hablando de una curva de rendimiento que estaba prácticamente plana, muy aplanada. Ahora la realidad es que después de 6 semanas del 2025, lo que vimos es una nueva inversión de la curva, y eso, dado que uno no está esperando grandes catalizadores de corto plazo, que dicho de otra forma, grandes recortes de riesgo país de corto plazo, y uno puede llegar a pensar de que quizás, por lo menos, lo que puede llegar a suceder es que se vuelva a aplanar esa curva, que por lo menos tenga un movimiento en la pendiente. Por eso creo que, así que por primera vez en muchísimo tiempo, nosotros estamos viendo más valor, paradójicamente, en el tramo corto que en el tramo largo. Uh-huh. Capaz en un 30 que respecto a un 35, un 38, un 41. Claro, que era lo que estaba pasando durante el final del año pasado, en donde, como decís vos, durante casi todo el 2024 nosotros favorecimos el trade de estar largo duración, ¿no? O sea, claro, con portfolios con mucha sensibilidad justamente a los movimientos de tasa. Muy bien. Y en lo que se refiere a la renta variable, ¿cómo la ves? Te digo, teniendo en cuenta que también estamos frente a desafíos, digo, importantes, aunque todavía no del todo cristalizados, a pesar de que, bueno, vemos de que está creciendo enormemente también la extracción de barriles de petróleo en Vaca Muerta, y de que, bueno, todavía hay algunas cosas, como señalabas vos, que tienen que cristalizarse, las inversiones del RIGI, que se tienen que concretar en definitiva. Es un buen punto. ¿Cómo ves vos que esto le pegó, o digo, o sea, no hubo, por decirlo de alguna manera, una injusticia, por decirlo de alguna forma, con la renta variable, haciéndole pagar un precio excesivo, digamos, en el marco de esta baja de inicio de 2025? A ver, cuando uno piensa, si uno quiere, capaz se para, ¿no? en el análisis que uno podía hacer a fines del año pasado, nosotros seguíamos viendo más valor relativo en lo que era la deuda argentina en la renta fija respecto al equity, ¿no? A las acciones. Obviamente nunca pensamos que íbamos a ver un movimiento como el que vimos. Los bonos punta a punta en enero, irónicamente terminaron al alza, o sea, terminaron con subas entre el 1,5% y el 3,5%. La deuda argentina, bueno, vimos los movimientos muy abruptos en muchas acciones, especialmente en compañías incluso muy relacionadas a la industria del petróleo y el gas, y en ese sentido, bueno, uno puede encuadrar justamente el movimiento en alguna especie de toma de ganancias. Si uno mira el relativo, enero sirvió me parece que para equilibrar un poco las cosas. Como vos mencionás, todavía hay muchos desafíos, y cuando uno miraba, por ejemplo,
nosotros incluso en el informe de perspectivas del 2025 seguíamos dándole una ponderancia más alta que la del índice a todo lo que era la industria de energía. Ujú. Obviamente muy optimistas con el desarrollo de Vaca Muerta, con la eliminación de los diferentes cuellos de botella que estaban mucho más ligados al midstream en la Argentina, con todos estos grandes proyectos de evacuación de hidrocarburos, y van a favorecer justamente el incremento en la producción, tanto de petróleo como eventualmente después de gas, ¿no? Pues obviamente un poco más en el largo plazo. Claro. Y en ese sentido, obviamente el RIGI juega a favor también, pero cuando uno miraba los múltiplos, me parece que a fin del año pasado, uno ya veía que me parece que parte de la historia del 2025 y de las ganancias futuras que podía haber, tampoco estaban priceadas, obviamente siempre con algún tipo de riesgo de ejecución en el medio. Si querés, la historia a partir del 2026 y el 2027 no. Con lo cual, a nosotros la realidad es que es un sector que todavía nos sigue gustando. Nosotros pensamos que justamente que, a diferencia de otros sectores de acciones, o incluso también que la renta fija soberana argentina, nosotros pensamos en el sector de energía que obviamente se va a desarrollar mejor en una situación de estabilidad macro si mantenemos este sendero de razón en términos del manejo de las cuentas públicas, pero que eventualmente incluso con otro color o otro tinte político, eventualmente la industria de la energía puede seguir teniendo upside. Si uno compra la idea de la estabilidad y además compra la historia de crecimiento de los diferentes proyectos que tienen fecha de finalización en el 2026-2027, todavía todo el sector de la industria de energía tiene un upside importantísimo. Ahora, obviamente, eso no significa que sea una historia lineal, o podemos ver tomas de ganancias, podemos ver retrocesos en los precios, y es muy importante lo que vos mencionabas en el RIGI, dado que, bueno, hay muchísimos proyectos muy interesantes que tomaron o adoptaron este paraguas que traen muchísimos beneficios, tanto fiscales, impositivos, cambiarios, en base al RIGI. Ahora la realidad es que todavía no hemos tenido la aprobación, sacando uno muy pequeñito en la provincia de Mendoza, el resto todavía están pendientes de aprobación, pero son proyectos que una vez que me parece que se aprueben y lentamente empiecen a traccionar, también me parece que van a dar cierto alivio al sector. Totalmente. Son proyectos que me parece que, más allá del sector en sí, obviamente la evaluación de las compañías que están más vinculadas o que los van a llevar a cabo, también le van a dar cierto alivio a la economía a nivel general, ¿no? Uh-huh. Una suerte también de pequeño alero que sería o sea, en realidad es medio una contrametáfora lo que estoy haciendo, el RIGI una especie de alero de lo que sería la sombra de la salida del cepo, ¿no? De alguna forma. Bueno, es parte del argumento del gobierno, ¿no? Que eventualmente la Argentina tiene un potencial. De hecho, muchos bancos internacionales de las últimas 2 semanas estuvieron haciéndose eco un poco de esta situación, donde, claro, si uno mira los proyectos de minería, mira eventualmente los proyectos de exportación de gas, de petróleo, la posibilidad de empezar a hacer gas natural licuado, etcétera, y uno mira, si uno quiere esa agenda 2030 de potenciales exportaciones en la Argentina, claramente uno le permite por lo menos ser más entusiasta, ¿no?, al respecto de comillas, la generación de dólares y exportaciones. Totalmente. Estamos charlando con Pedro Ciaba Cerrate, Head of Research de Portfolio Personal Inversiones, ya para ir redondeando también, Pedro. Bueno, el año pasado también fue el de salida a mercado de mucha renta fija privada. Bueno, ¿qué mirada haces de eso en particular y de su continuidad en el transcurso de este año? ¿O ya está más o menos cubierta, por decirlo de alguna manera, esa cuota de salida a mercado? A ver, los primeros que salieron, los que pudieron salir al mercado, testear aguas internacionales, ya incluso desde principios del 2024, fue obviamente el sector corporativo, más allá de que estaban reflejando justamente estas historias muy particulares, muy optimistas. De las que hablábamos recién, claro. Exactamente.
la realidad es que también, viniendo de una etapa de un cepo muy arduo, muy largo también, obviamente habían quedado en una situación, si no quiere, de desempalancamiento tremendo. O sea, muy poca deuda, justamente, entonces con una historia crediticia muy buena, una situación de crédito muy buena, y además un outlook, ¿no? Un horizonte muy bueno en términos de los proyectos que se pueden llevar a cabo en Argentina, fueron los primeros en poder salir al mercado. A diferencia, si no quiere, bueno, las provincias, que todavía la realidad es que no hemos visto, sacando, bueno, la Ciudad de Buenos Aires, que hizo un tender a finales de 2024, que al final no le convencieron los números. El resto de las provincias todavía no salieron al mercado, y obviamente, bueno, en Soberano sabemos que tampoco. Yo creo que estas salidas al mercado, yo creo que este año, en algún momento de este año, vamos a empezar a ver los buenos créditos provinciales, empezar a buscar refinanciamiento, empezar a buscar quizás alguna ventana de mercado, más allá de que obviamente también van tratados bastante en la historia de riesgo país general de la Argentina, Claro. y justo ahora estamos viendo unas semanas medio difíciles, ¿no? Para tantear al mercado. Yo creo que en los próximos meses los buenos créditos provinciales eventualmente pueden salir. Ahora, en términos del sector corporativo, eso yo creo que se va a mantener. Obviamente tuvimos una situación muy particular, por lo menos no con la magnitud que vivimos, especialmente en septiembre, octubre, noviembre, donde tuvimos muchísimas colocaciones de obligaciones negociables MEP, que estaban muy vinculadas a la cantidad de depósitos en dólares MEP, en dólares locales, que aparecieron después del blanqueo, De blanqueo, ¿no? claro, Muy totalmente. en el efectivo, con dólares que tenían un costo de oportunidad bajísimo, ¿no? Entonces vimos con gran cantidad de colocaciones, las empresas aprovecharon esa ventana para salir a mejorar sus perfiles de pago, para salir a tomar dinero por mayores plazos y a menores tasas. Obviamente no vamos a volver a ver, me parece, el mercado en esa magnitud, pero sí creo que especialmente si lentamente se empieza a aprobar los diferentes proyectos del registro, creo que vamos a seguir viendo este tipo de colocaciones con los nombres que suenan, ¿no? Durante todo el 2025. Totalmente. Y ya para redondear también, finalmente, Pedro, para los inversores, para la gente que está pensando, bueno, en qué hacer en este momento, lo decías anteriormente un poquito, parar la pelota y en todo caso tratar de ver con cautela a dónde dirigir justamente la inversión, que hoy por hoy estaría, digamos, orientado hacia qué sector o hacia qué parte de la renta. Está bien que, bueno, estamos hablando de un hipotético sin perfilamiento, acá, digamos, un poco en el aire, pero que en todo caso también, supongo, tienen que, sobre todo, aceptar y conformarse o adaptarse a que esta situación es muy diferente a la del año pasado. Y va a serlo durante bastante tiempo, en definitiva, ¿no? Claro que sí, obviamente, igualmente estamos comparando contra un año de retornos extraordinarios, con lo cual obviamente que si se llegara a dar ese escenario súper constructivo, donde eventualmente podemos ir a tasas comparables a la del 2017, ajustando por los movimientos respecto a ese momento ahora de las tasas globales, obviamente retornos de entre el 20 y 30% siguen siendo retornos extraordinarios, ¿no? A nivel de tasas globales. Pero bueno, uno siempre tiene que tener en cuenta que está expuesto a la Argentina, ese sesgo uno siempre tiene que tenerlo en cuenta, que la Argentina debería ser una porción de la cartera de inversión, siempre con la visión un poco más global, y después que, bueno, entendiendo muy bien el perfil de cada inversor, el que estuvo expuesto en la Argentina en el 2024, saber que no siempre los retornos son así, la Argentina también puede tener bajas abruptas, lo vivimos muy de cerca en el 2018, en el 2019, en parte también en el 2020, y en ese sentido, bueno, me parece que hay que adoptar una posición ahora, si uno quiere, un poco menos agresiva. Es verdad que la historia a nivel general puede seguir siendo constructiva, y yo creo que los principales estandartes para que se mantenga positiva la historia van a seguir estando.
Dicho esto, me parece que no es una locura tomar ganancias si uno tenía una posición capaz más alta de la que hubiera tenido un año normal, ¿no? En el 2024. Y en ese sentido, más allá de eso, yo donde sí estoy viendo valor, ahora por lo menos en términos relativos, creo que el tramo corto de la deuda global argentina está un poco más atractivo que el tramo largo, por lo menos para el corto y mediano plazo, con esta idea de que quizás los grandes catalizadores del año los vamos a tener más concentrados al final del año, y donde también estamos viendo valor, eventualmente para lo que son las colocaciones de pesos, etcétera, especialmente en un contexto en donde yo creo que el gobierno no tiene ninguna intención de dar correr la brecha, donde eventualmente ante cada salto en los dólares financieros, capaz vemos un banco central un poco más agresivo en el mercado de contado. La realidad es que en la deuda en pesos, especialmente aprovechando las colocaciones más cortas, y después en el tramo más largo de la curva tasa fija, las nuevas BONTAM, que tiene una opcionalidad que a uno lo permiten estar cubiertos respecto al riesgo de ejecución de tasa de central. Yo creo que en ese sentido ahí me parece donde estamos viendo un poquito más valor en el universo de pesos. Y mantenemos ese sesgo, si uno quiere, en la colocación, en la posición de acciones argentinas, donde estamos dándole una ponderación más alta que el índice a las diferentes acciones relacionadas al sector de energía, ¿no? Capaz con YPF, con Pampa y con DGS a la cabeza. Perfecto. Bueno, Pedro, la verdad que muy gentil, como siempre, por tu atención aquí en Sentido Económico. Muy contentos de haberte tenido nuevamente. Por favor, Alejandro, siempre es un placer. Adiós.